Nos vamos hasta Peón para hablar con el ingeniero del CETIC, Emilio Tereñes. Emilio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, empezamos por lo último, lo más reciente. Las jornadas que tuvieron la semana pasada, no sé si se titulaban Aldea Siglo XXI, con la presencia de representantes de Cantabria, de Galicia y de Portugal. No sé si que pasada ya una semana, claro, no le pido unas conclusiones, pero sí que se abrió algunas reflexiones. O si lo prefiere, ¿qué hemos podido aprender en esta experiencia? Yo creo que lo más importante que pudimos aprender en las experiencias de la semana pasada fue que existe una problemática común en todo lo que es la cornisa atlántica en la península ibérica, de un territorio gestionado por aldeas que cada vez están declinando más y que podemos en estos territorios hacer unas acciones conjuntas trabajando en red para mejorarlo, porque lo que hace falta ahora no solamente es esas acciones concretas en el presente, sino el pensar un modelo para futuro, y para eso tenemos que apoyarnos entre todos y pensar cuál va a ser el futuro del territorio, y empezando por la aldea. Hablamos de se me ocurre, una sexta feria virtual. Exacto. Y todo ello pues ahora es más fácil, dado los canales de comunicación que hay, las tecnologías, y al final el aprender los unos de los otros es algo que se lleva haciendo siglos, pero ahora es más fácil que nunca. Bueno, y más necesario también, por desgracia. Ustedes que están, el CETIC, ahí en Peón, en zona rural, están sobre el terreno. ¿Qué demanda la zona rural y qué ofrecen ustedes? Lo que demanda la zona rural, al final, en el día a día, es lo que demandamos todos, ¿no? Pues tener actividad económica que permita la subsistencia en el medio rural, tener también las mismas calidad de servicios, tanto en tecnología como en sanidad o en educación, que nosotros aquí estamos al lado de un colegio rural asociado, ¿no? Pero lo que yo creo que todos estamos demandando, y esto lo hace desde las personas más jóvenes hasta las personas mayores, es que haya un futuro claro. Lo que se ve es que no hay un rumbo al que estemos yendo en el que se aporten, digamos, soluciones adaptadas al siglo XXI. Estamos viendo cada vez más un declive poblacional, la gente es consciente de que la edad media en los pueblos pues está cada vez aumentando más, y lo que se pretende es pensar cómo va a ser la aldea dentro de 20 años, y para ello pues yo creo que la recepción, tanto aquí en el pueblo nosotros como en general con todas las personas que estamos hablando, es que hacía falta el trabajar desde la aldea para pensar en ese futuro. ¿Y cómo va a ser ese futuro? Hombre, pues es una pregunta muy buena, la verdad. Yo creo que en muchos sentidos está por descubrir. Lo que estamos haciendo ahora es casi que aplicar los modelos teóricos que ha habido hasta ahora sobre la espacialización que tiene que haber en el territorio y cómo se tiene que integrar con la actividad económica propia del siglo XXI, pero esas tesis todavía no están probadas. Entonces lo que yo creo que hay que hacer ahora es precisamente probar, probar y probar, y a veces desgraciadamente fallar, pero yo creo que estamos probando muchas soluciones en muchos ámbitos que tengo muchas esperanzas en ella. Por ejemplo, yo creo que una de las grandes revoluciones que va a haber en el territorio va a ser la integración del sistema primario, o sea, de la producción pegada a la tierra, de una forma más cohesionada con el resto de la vida en la aldea, ¿no? Pues estamos hablando, por ejemplo, de proyectos de trazabilidad que hagan que los productos producidos en la aldea sean más reconocidos, que cuando tú vayas, por ejemplo, a Picos de Europa y te enseñen y te digan que estás comiendo cabrito de allí, pues te enseñen dónde ha estado pastando, qué paisaje ha llegado a producir, de tal manera que sea pues, un futuro más informado y más valorizado en ese sentido. Quizás aprovechar las herramientas de la globalización para una producción y un consumo más local. Es una reflexión que hago yo escuchándole. Exacto.
Sí, sí, exacto. Yo creo que no lo podías haber definido mejor. Al final, pues hoy en día tenemos las herramientas para vendernos mejor y la gente, pues, por ejemplo, que va al mercado de Cangues y compra un queso, tenemos que enseñarles lo que valemos, porque obviamente no vamos a competir con una fábrica gigantesca de quesos, pero sí que podemos competir en lo que es nuestro, ¿no? En la cultura, en el cuidado sostenible del paisaje, en las calidades que tienen los productos, que al final son ampliamente reconocidas. Perdón, en esa línea del uso de las herramientas modernas para la trazabilidad, se mueve, es que le estoy viendo a usted con esta botella de sidra, con ese código QR, la etiqueta CETIC, ¿es esto lo que usted nos está diciendo? ¿O qué es lo que... ¿O qué es lo que es eso? Sí, sí. Esto al final es un ejemplo, fue uno de nuestros primeros proyectos en trazabilidad, aunque ahora tenemos muchos más proyectos, como por ejemplo el queso Cabrales, el kiwi. Vamos a trabajar también con los quesos de Monteverde, con los que ya tenemos otro tipo de proyectos. Y al final lo que se trata es de una aplicación móvil que tú lo que haces es ver un QR en la botella, poder escanearlo y después directamente lo que puedes ir a hacer es ir a una web, que lo siento pero no la verán probablemente desde Plató, pero al final lo que hace es contarte un poco la historia de esta botella, hasta la nota de cata que tiene, los concejos de origen. Puedes incluso calcar en las fincas que tienen aquí nombre, ¿no? Pues por ejemplo la Tierra del Buey, y si yo calco voy directamente a Google Maps y directamente me enseña hasta el nivel de la pumarada, ¿no? Al final es un método de interactuar el consumidor con lo que está consumiendo y ver que su producción pues, está pegada al territorio. Claro, es muy interesante lo que está diciendo. Yo escuchándole salgo las siguientes conclusiones, ¿no? Desde el CETIC lo que se hace es poner a la aldea, a lo rural en el centro del debate, que sea la propia aldea y lo rural la que marque y decida o parte de su futuro. Y además ser conscientes de que no se puede competir contra los grandes, pero sí venderse de una manera diferente. Exacto, porque creemos que al final la aldea es la base del territorio, ¿no? La mayoría del territorio está ocupada por una minoría de la población, pero esta minoría de la población tenemos que saber sacar las cosas que estamos haciendo por el resto de la sociedad, producir alimentos, estamos manteniendo el paisaje, estamos manteniendo muchas veces la cultura de nuestros ancestros. Entonces lo que tenemos que hacer es, de una manera ordenada pero rápida, ser capaces de adaptarnos a este siglo XXI. Y para ello pues, creamos este centro de innovación que al final estamos trabajando desde lo rural para lo rural. Claro, preparando esta entrevista yo me iba más a la infraestructura, ¿no? Hablaba del CETIC y recientemente hablábamos con las parroquias rurales, se quejaban de que Internet en realidad no estaba llegando, pero de lo que estamos hablando ahora no es tanto de eso, no es tanto del envoltorio, sino del contenido, ¿no? Entonces quizás el mensaje que puedan recoger las parroquias rurales, la verdad, perdóneme, pero estoy reflexionando porque me parece muy interesante lo que dice, ¿no? El mensaje que pueden recoger las parroquias rurales es el siguiente: ¿yo qué tengo? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Y con qué herramientas puedo ofrecerlo, ¿no? Y ahí entra CETIC para echarles una mano. Exacto. Yo creo que al final la tecnología, en este caso la conectividad, es solamente una infraestructura, pero luego hay que pensar qué hacemos con ella. Y de momento no está claro qué podemos hacer con ella, ¿no? Qué proyectos podemos hacer, pero bueno, para eso estamos un poco nosotros y todas las entidades con las que colaboramos para proponer esos nuevos modelos y esas nuevas ideas. Y con la intención final de lograr fijar población, un reto mayúsculo. Exacto. Y no solamente fijar población, sino que sea una población integrada. No queremos traer a los pueblos a que más de la mitad de la población sean lo que se llama ahora neorurales, ¿no? Teletrabajadores que simplemente estén encerrados en casa, ¿no? Hay que buscar cómo podemos integrar a esos nuevos pobladores con tanto la tecnología, pero también haciendo uso del conocimiento que atesoramos, ¿no? Lo que nosotros llamamos retroinnovación, no simplemente proponer nuevas cosas, sino mirar al pasado y proponer nuevas cosas. Sacabas
ahora lo de la sexta feria con el tema del encuentro de aldeas. Pues una idea, por ejemplo, similar es la de que igual las sexta ferias en el futuro tienen parte de desbrozar los caminos, pero también tienen parte de que los neorurales enseñen a las personas mayores a utilizar los medios informáticos. O sea, hay que en general proponer nuevas sinergias entre los que poblamos el mundo rural hoy en día. Claro, se trata de fijar una población, yo voy reflexionando, una población sostenible en el tiempo, ¿no? Y que genere valor Exacto. añadido, no que esté aquí y nadie sepa ni cómo es su cara, ¿no? De las jornadas de la semana pasada, comentaba usted algo, ¿no? Pero, o de las jornadas de la semana pasada, o de su experiencia y de su saber, de otros sitios, y ya no solo de España, sino de fuera de España, ¿hay algo en lo que tengamos que fijarnos que se pueda aplicar aquí? Sí, yo creo que la verdad es que de las jornadas de la semana pasada, pues lo digo con bastante orgullo por nosotros y con las personas, entidades que colaboramos y sobre todo con las aldeas que colaboramos. En este caso el acto lo hicimos aquí en Porrúa y en Asiego. También con la intervención de Moal, que por desgracia no nos daba el día para visitarlos, pero lo que me llevo es que con mucho orgullo que lo que estamos haciendo aquí, no solo nosotros, sino también estas aldeas y organizaciones, es admirado, no solamente por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, cuyo secretario general de Reto Demográfico estuvo aquí la semana pasada, sino también por estas instituciones y administraciones de otros países y territorios, ¿no? Ven en nosotros pues una iniciativa muy interesante y sobre todo lo que ven es que tenemos comunidades aldeanas muy dinamizadas y muy que vamos todos a una, ¿no? Como siempre repetían en las intervenciones. Y de ellos, por supuesto, tenemos que aprender un montón. Nos presentaron, por ejemplo, uno de los proyectos más guapos que he visto en mi vida en todo esto, que es el de la red de aldeas modelo, que se hizo en Galicia a partir de los fuegos del 2017. Cómo están creando una serie de aldeas que están recuperando el espacio que estaba perdido por la falta de actividad tanto ganadera como agrícola y cómo eso las está protegiendo del fuego. Nos hablaba el representante de Reto Demográfico en el sur de Portugal de iniciativas que estaban haciendo, porque allí sufren un poco algo similar a lo que tenemos aquí en Asturias, que se concentra la población en núcleos urbanos, pero la mayoría del territorio está perdiendo constantemente población. Pues proyectos de innovación que estaban haciendo allí con artesanos locales, cómo habían salido empresas a través de estas iniciativas, también comunidades energéticas, otro de los proyectos que estamos acometiendo aquí en CETIC. En general yo creo que todos estos encuentros se repetirán y serán muy fructíferos para aprender los unos de los otros. Pues ha sido muy interesante esta entrevista. Yo personalmente he aprendido mucho. Emilio Tereñes, ingeniero del CETIC en Peón, ingeniero, como pone la sudadera, de pueblo. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Hasta luego.